Muy buenas a todos, acá estamos en un nuevo vídeo, en el cual hablaremos sobre la actual situación siria y me refiero a partir del 29 de agosto del 2013. Como siempre, daremos una introducción y también separaremos en temas el vídeo para poder asimilar mejor la información. Antes que nada, quería decir que mis fuentes varían, me baso en mi sentido común y en mi deducción de los hechos propio además de visitar webs como Russia Today, La Voz de Rusia, entre otras varias. En el vídeo vamos a hablar sobre la intervención en Siria que según Estados Unidos, ya ha llegado a su límite y se ven obligados a intervenir. Es raro porque como estamos acostumbrados a ver, siempre Inglaterra, Estados Unidos y Francia son los primeros en atacar un objetivo, en este caso, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía y muy posiblemente Israel se verán involucrados en un ataque al país árabe. Se destaca que Siria no es Libia, Siria está muchísimo más preparada que Libia y posee un arsenal militar superior a cualquier país regional ya que la mayoría de su armamento es caro y de excelente calidad, principalmente de origen ruso, iraní, china y otros. Pero bueno, damos comienzo a los temas a dar. 1. Declaraciones dadas por Estados Unidos, Inglaterra y Siria hasta el momento. 2. Armas químicas usadas por los rebeldes. 3. En caso de guerra, ¿qué pasaría? 4. ¿Qué hará Rusia e Irán en caso de intervención extranjera en Siria? 5. Beneficios de una guerra en Siria. 6. ¿Siria podría defenderse? 7. ¿Qué futuro le depara a Siria? Bueno, comenzamos con el tema 1. Como sabrán, últimamente han habido muchísimos roces entre rebeldes, el gobierno sirio de Bashar al-Assad, Estados Unidos, Israel, Irán, Hezbollah y demás participantes de este revuelo. Entre ellos ha sido la acusación de parte de Estados Unidos a Siria, de que el gobierno ha empleado armas químicas en enfrentamientos contra los rebeldes, cosa que el gobierno sirio, obviamente lo niega. El gobierno sirio ha invitado a varios observadores de la ONU al lugar de los hechos para poder probar que fueron los rebeldes los que usaron este tipo de armas, además que no han habido muertos rebeldes por dichas armas, solo muertos por heridas de bala y demás tipos de artillería, en cambio han habido numerosos casos de militares que han muerto por el gas sarín, arma química que causa efectos nerviosos afectando dicho sistema causando en menos de 8 horas la muerte. No solo militares por supuesto, sino que civiles fueron la mayoría de los afectados por dichas armas. De hecho, países como Irán y Rusia tienen pruebas más convincentes además de las que acabo de dar sobre el uso de armas químicas por parte de los rebeldes. Cabe destacar que las armas químicas que fueron allanadas en suburbios y zonas bajo control terrorista, principalmente en la zona sur del país, a pocos kilómetros de la frontera con Jordania, armas químicas con etiquetas de hecho en Estados Unidos y otras con las etiquetas de hecho en Arabia Saudí y Qatar. Esto de por sí habla solo, las armas químicas fueron importadas y suministradas desde el extranjero. Los roces de palabras están continuamente contradiciéndose uno al otro. Estados Unidos tiene una agenda la cual tiene como objetivo desestabilizar a los países que se consideran en contra de sus intereses, entre ellos están Somalia, la cual hay continuas incursiones con drones pero hasta ahora ha sido indomable, luego tenemos a Yemen que hay continuos ataques con drones y operaciones encubiertas. Luego tenemos Afganistán e Irak que ya están casi dadas por tachadas y finalmente tenemos otros países en la lista. Tenemos a Líbano en el cual opera Hezbollah, el mayor miedo de Israel, luego Siria, la cual está siendo asediada desde finales de 2011. Y finalmente objetivos mayores, los llamados peces gordos como Irán, Rusia, China, Egipto, Bielorrusia y Venezuela. En los próximos años vamos a ver agresiones contra estos países, recuerden estas palabras. Como la agenda lo dice, Siria es un escalón que va a llevar a Estados Unidos y sus aliados a hacerse con Asia Menor y luego sigue el Líbano y posteriormente Irán y con ello, se harán del control de la región. La agenda tiene un plazo que varía de país por país, a largo plazo tenemos a Somalia, Irán y Rusia, pero Siria tiene un plazo de 4 años de los cuales han transcurrido 2 desde el comienzo del conflicto. La agenda tiene su plazo y deberá completarse de todas formas aunque se tenga que fingir un atentado a gran escala para llevarla a cabo. Siria no se la va a dejar en paz hasta que logren que Al-Assad caiga y tomen el poder, esto ténganlo en cuenta. En fin, en los próximos días vamos a ver agresiones más duras en contra del gobierno de Al-Assad, pero una intervención podría darse del 11 de septiembre hasta el 11 de noviembre, es el plazo establecido luego comenzarán a darle duro a Siria. Bueno, pasamos al tema 2. Como es de saberse, las armas químicas usadas recientemente y hablo de la fecha 28 de agosto de 2013, la han usado los mal llamados rebeldes, los cuales no son más que mercenarios y terroristas. Pero se preguntarán qué pruebas tengo de ellas, que no soy más que un simpatizante de Rusia y bla 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 como ya me lo han dicho, pues bueno, acaban las pruebas gilipollas haters. En esto hay que tener solo sentido común y algo de deducción bien desarrollada. En principio tenemos que tener en cuenta una cosa. El presidente de Siria, Bashar al-Assad dijo en una entrevista mundialmente vista que decía específicamente que las armas químicas jamás, y recuerden mamones, jamás serían usadas en contra del pueblo sirio, sin que en caso de agresión extranjera nada más.
Teniendo esto en cuenta nos damos cuenta que el gobierno no sería capaz de usar estas armas ni siquiera en un combate con terroristas. Pero si no fuera suficiente, acá tengo un lote más. 1. El presidente no pudo haber ordenado usar armas químicas, y menos en uno de más combates debido a que él no es estúpido, porque él sabe más que nadie que Estados Unidos dijo específicamente que iba a meter empeño en intervenir si se enteraba que se habían usado armas químicas, por lo cual Bashar al-Assad no sería tan estúpido de provocar a Estados Unidos para que intervenga, es solo sentido común. 2. Los almacenes de armas químicas están sádicamente protegidos y es que no tengo otra forma de decirlo. Las armas químicas que posee Siria son consideradas armas de destrucción masiva debido a sus efectos. Por lo cual, los almacenes están sumamente protegidos y por lo que tengo entendido, el gobierno tiene protegidos la gran mayoría por no decir todos los almacenes de dichas armas. En esto hay que tener sentido común también, países como Pakistán y Japón, que son países donde hay terroristas loquitos que darían su puta vida por tener un arma nuclear para hacerla estallar en algún lugar del mundo, tienen sus armas nucleares y todo tipo de artefactos nucleares sumamente protegidos con alta seguridad y en el caso pakistaní se desconoce su procedencia. 3. Las armas químicas sirias tienen su yeito, es decir, no son fáciles de usar por cualquier persona y precisan de personal capacitado para ser usadas. Teniendo en cuenta esto, no creo que el gobierno las haya usado debido a que Estados Unidos lo sabría y les caería sin dudarlo. Estas armas, como dije, las usadas por los terroristas fueron importadas y no eran del ejército sirio. Daría más razones pero creo que con estas bastan. Sin más, pasamos al tema 3. En caso de una guerra, ¿qué pasaría? Esta pregunta nos la preguntamos todos. En caso de guerra ya iniciada, tendríamos como principales beligerantes, individualmente nombrados, tendríamos por un bando a los rebeldes mercenarios apoyados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Turquía, Jordania, Israel, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y posiblemente Australia y Canadá. Este bando es sumamente poderoso pero primero actuaría en escena Estados Unidos atacando en zonas de exclusión aérea en el sur y luego Turquía en el norte. Asegurado todo, actores como Jordania, Arabia Saudí y Qatar entrarían en escena a través del envío de tropas por la frontera jordano-siria apoyando a los mercenarios en el sur. En escena aparecerían posteriormente Israel y Estados Unidos con bombardeos estratégicos en todo el sur, mientras Turquía y Reino Unido socavan a las fuerzas del gobierno en el norte. Y así hasta conquistar Damasco y socavar al ejército y finalmente, con dolor en el alma, asesinar a Bashar al-Assad. Pero esto no es todo, queda algo más por nombrar, que serían los llamados amigos de Siria. En el lado sirio en caso de ya una guerra abierta tendríamos como principal beligerante al ejército sirio, y luego a la organización Hezbollah como intervensor principal. Teniendo en cuenta que Hassan Rouhani dijo que darán su apoyo a Siria en caso de intervención extranjera, por lo cual, podríamos dar por hecho el apoyo iraní a Siria. El gobierno libanés por sí solo no puede ayudar a Siria debido a la falta de financiamiento, pero daría su apoyo ante la corrupta ONU. Los combates podrían comenzar con bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel posteriormente por lo cual la ayuda ya iría en camino. Las declaraciones y las acusaciones por parte de Irán van a ser bastante fuertes, y no descarto que Rouhani proponga cerrar el estrecho de Hormuz si Estados Unidos no cesa los ataques en contra de Siria. Los ataques proseguirán pero con más cautela. Hezbollah podrá combatir el norte de Siria y apoyar en el sur al gobierno. El ejército de por sí podrá hacer frente a los ataques aéreos jordanos y saudíes debido a su pésima experiencia aérea en jets americanos, en cambio Siria posee más experiencia y posee armamento ruso bastante avanzado. Pero de por sí Siria no puede con Israel en materia aérea debido a que Israel es, en el aire, el militarmente más poderoso de la región compitiendo con Irán y Turquía. La guerra podría de por sí durar 2 semanas máximo hasta la intervención rusa y muy posiblemente China ante la ONU pidiendo que cesen los enfrentamientos. En caso de que paguen, cosa que no creo, se llegará posiblemente a un armisticio. En caso contrario, Rusia dará un ultimátum dándole su apoyo a Siria. La forma de ayuda no la sé con certeza, pero opino que será bastante pequeña. Luego en caso de que se agrave el conflicto, no descarto una intervención generalizada por parte de Rusia y ahí se vería bastante complicado militarmente el conflicto. La ventaja Rusia desde ya será la fácil accesibilidad a territorio sirio debido a que el gobierno dejará acceder a las tropas y al armamento, lo cual para los enemigos se les complicará. En sí, China no creo que participe en una posible guerra abierta, aunque no descarto algunas trabas económicas a los beligerantes como por ejemplo cesar las compras de crudo a los Emiratos Árabes, el gas a Qatar y el crudo a Arabia Saudí, pero claro, eso significaría aumentar el suministro desde Rusia, Angola, Venezuela, Irán e Indonesia, además de otros países regionales. El apretón de testículos a Washington sería otro método, aumentándole las presiones de la deuda y otros métodos que los chinos tienen bajo la manga. En sí esto puede resultar un completo desastre, hasta me atrevería a decir en una tercera guerra mundial teniendo en cuenta con lo que se está jugando y con otros contrastes como la situación económica de Estados Unidos y Europa y otras varias. Pues bueno, pasamos al tema 4.
¿Qué haría Irán y Rusia en caso de intervención extranjera? Otra cosa que nos preguntamos mucho. Actualmente Rusia ha dicho muy poco acerca de la posible intervención, hasta da la sensación de que van a dejar a Siria sola. Pero descuiden, acá tengo algo de información que deciros que creo que aportará algo a tener en cuenta. Rusia ya había dicho que iban a defender sus intereses, y si se necesitaba la fuerza para ello lo tendrían en cuenta y no descartaban el uso de la misma. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo en más de una ocasión que lo de Siria podría llegar a ser un conflicto a gran escala en la cual Rusia se podría ver implicada, por lo cual a Siria les da un faro de esperanza, entre comillas, claro está. Pero volviendo a la pregunta, estoy casi seguro que Rusia apoyará a Siria en caso de una intervención extranjera si esta termina siendo una invasión, y mientras Hezbollah da lucha Rusia podría intervenir calentado el horno. Lo que Rusia usará son sus fuerzas militares heredadas de la era soviética, MiG-29 y tanques T-90 serían lo que se usaría de primera mano, además de enviar sus fuerzas militares navales, en caso de guerra total en Siria que podrían cuidar las costas sirias en caso de desembarco de Estados Unidos una vez asegurada la costa. Cabe destacar que Rusia ya ha modernizado sus fuerzas navales y su armada de submarinos, estando casi a la par de Estados Unidos y ya ha superado a Europa Occidental en lo naval. En tanto Irán en cuanto Estados Unidos comience operaciones militares y el ejército turco también, Irán irá de lleno a ayudar a Siria, pero hay que tener en cuenta que no está más Ahmadinejad en el poder, está Hassan Rouhani y aunque fue elegido como un político aceptable por el Ayatollah Khomeini, no se sabe cuánto demorará la ayuda a su mayor aliado regional. Dicho esto, pasamos al tema 5. ¿Qué beneficios trae la guerra? Las guerras son una buena forma de distracción social utilizada desde tiempos inmemoriales. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Francia están en una situación desesperada, la recesión económica y la deuda y el deterioro de las relaciones entre Europa Occidental y Estados Unidos nunca estuvieron tan en peligro debido a temas económicos. La guerra en Siria si bien es una inversión enorme que supera los $30.000 millones, la mayor parte proveniente de Estados Unidos podría de serle rentable, y a Europa también debido a las siguientes razones. 1. Supongamos que hipotéticamente la OTAN y los países árabes en pro de Estados Unidos ganan la guerra en Siria y salen ilesos todos, y suponemos que ya hay un títere en el poder en Siria, cosa que es dudoso, podremos ver cómo las corporaciones de construcción y las gigantes corporaciones privadas se apoderan de Siria poco a poco. La excelente sanidad que poseía Siria sería privatizada, las reservas monetarias sirias serían llevadas a Washington o Londres y el Banco de Siria sería privatizado. La compañía de extracción de petróleo y gas sirio es privatizada y ExxonMobil, BP, Total, Shell y otras petroleras que jamás tocaron el petróleo sirio ahora se verían con la libertad de hacerlo. El sector de servicios sociales y todo sería privatizado a excepción de algunas cosas básicas que debe de encargarse el gobierno. Básicamente, esto le traería un beneficio a largo plazo para Estados Unidos y los triunfadores de la guerra. 2. Debido a la guerra y a lo estratégico del territorio sirio, el precio del crudo subió bastante. El petróleo tejano, el West Texas Intermediate subió a $109 y el Brent del Mar del Norte, extraído por Reino Unido se cotizó en $120 aproximadamente. Por lo cual, al prolongarse la guerra el petróleo subirá a niveles abismales y esto trae un beneficio jugoso. Si bien a Europa no le conviene una subida de precios del crudo repentina, a Estados Unidos le viene de puta madre. Estados Unidos posee reservas de petróleo de emergencia que dan para satisfacer su demanda por aproximadamente 2 meses, y el petróleo americano es de excelente calidad cabe destacar, además de que el estado de Alaska posee aún reservas estratégicas que podrían darle quizá 1 mes de petróleo a precios bastante estables. Pero no solo el crudo sino que el petróleo de esquisto y el gas bituminoso será rentable debido a la subida de precios, destaco que Estados Unidos es el principal productor de esta combustible. Canadá se verá sumamente beneficiada ya que posee aún reservas de petróleo y gas sin explotar en los territorios del norte. El petróleo Brent subirá a los cielos y al Reino Unido le vendrá algo bien su venta aunque Europa posiblemente se abastecerá de petróleo saudí, de Emiratos Árabes Unidos y de Estados Unidos, además de los países africanos que ya le han succionado muchísimo petróleo durante muchísimo tiempo. Argelia será un suministrador de gas y petróleo importante para Francia, Inglaterra, Alemania y España. Al terminar la guerra el petróleo y gas sirio le pertenecerá a las potencias vencedoras y las reservas inexplotadas en la frontera con Irak comenzarán a ser explotadas y sumándole el beneficio por los oleoductos y gasoductos que se pensaban construir en un futuro les vendrán perfecto. El petróleo y el gas es algo que les viene de puta madre a los países de la OTAN, pero no solo a ellos sino que también a Rusia, Irán y Venezuela, aunque causarán una crisis de precios en todo el mundo y China se verá sumamente estancada por dicho tema. 3. No es solo petróleo, gas y beneficios a largo plazo lo que beneficia a Estados Unidos y los invasores, hasta ahora hipotéticos de Siria sino que hay un foco que podrá servir en un futuro a dichos invasores. Los temas religiosos y el terrorismo es otro tema que le sirve a Occidente, y con Occidente ya saben a quiénes me refiero.
Hipotéticamente, ganada la guerra, Occidente podrá hacer que el foco revolucionario y creciente chií desaparezca de Siria haciendo una limpieza étnica similar a la que realizaron en Kosovo. Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos tienen como objetivo expandir la rama suní por Oriente Medio. La creciente influencia de los chiíes provenientes de Irán se están haciendo numerosos y están siendo mayoría en Irak, el Líbano, Bahrein y Siria, por lo cual las monarquías del Golfo quieren evitar. Irán está aprovechando sus influencias en Irak para causar un despertar chií, pero esto es a largo plazo. En fin, una limpieza étnica y chau influencia iraní en Siria. Pues bueno, estos son algunos de los intereses que tiene Occidente en Siria y unos de los beneficios que pueden sacar de esta guerra. Y recuerdo que todavía nada de esto ha pasado, pero podría pasar probablemente. Pues bueno, pasamos al tema 6. ¿Siria puede defenderse? Hemos escuchado que Siria no es Libia y ya venía preparada para situaciones de agresión extranjera. Siria posee un gran poder en cuanto a la fuerza aérea se supone. Posee cazas MiG-29, MiG-25 y Sukhoi 24 modernizados, estos son de origen soviético. En cuanto a las fuerzas armadas se supone el gobierno dispone de 500.000 soldados, la mayoría están peleando en el país contra los terroristas, lo demás son de reserva. En cuanto a armas el país posee un gran número de armas francesas y rusas tales como el rifle francotirador de Lagnov de origen soviético y armas de origen francés. También existen sistemas logísticos, radares y sistemas antimisiles y antiaéreos de origen bielorruso, ruso y eslovaco de alta calidad. La mayoría de los misiles son importados de Irán o Corea del Norte, un pequeño porcentaje es creado en Siria. Teniendo en cuenta esto, Siria es bastante poderosa y podrá, aunque por al menos un mes, hacerle frente a una invasión extranjera. Terminando el tema 6, pasamos al tema 7. ¿Cuál es el futuro de Siria? Pues eso podremos especular un poco. En Siria está en vigor una intervención, y teniendo en cuenta los escenarios que podrían tener lugar son 3. 1. Siria es ayudada por Rusia y logra salir intacta aunque al-Assad no podremos decir con certeza si saldrá ileso de la guerra o será asesiando. Podríamos decir que Rusia podría ayudar a establecer un orden en Siria y daremos finalizada la guerra. Otro escenario sería una victoria de Occidente sobre Siria, lo cual podría verse de dos formas, 1. Un paraíso capitalista o 2. Un desmadre o un país hecho en ruinas. Y como última opción, establecer negociaciones, aunque no creo que sea tan tarde para ello. En fin, terminamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, dadle a like que eso me ayuda muchísimo, comentad que me importa mucho su opinión. En serio ojalá que les haya ayudado un poco la información que os brindo, perdonad las sencillez del vídeo es que no dispongo de medios y tiempo para hacerlos mucho mejores. En fin, si quieren recomendarme algún tema de su interés, pueden hacerlo en los comentarios, por mensaje privado o por Ask, el cual les dejaré el enlace en la descripción. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Antes de irme, quiero decirles que estén atentos a la numerología, el 11 se repite muchas veces, tened en cuenta eso, ahora sí me voy, chausito XD.